Saludamos esta tarde a la doctora Celia Alpuche Aranda. Otra vez, con muchísimo gusto, platicamos con ella. Ella es directora general adjunta del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública y nos va a ayudar a contestar las preguntas que ustedes, a través de las redes sociales, como todos los días, nos hacen llegar para que sean ellos los expertos quienes respondan. Celia Alpuche, doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a usted y a su audiencia, esperando que todos estén muy bien. ¿Usted cómo está? Bien, afortunadamente lo mismo que la familia, cuidándonos mucho todavía y con todas las precauciones que debemos de tener, pero aquí trabajando. Ayer murieron 501 mexicanos, doctora, y el número de contagios también se incrementó. Hablaban de que estamos en una meseta, en la cresta esta de la curva que se llama, ¿no? Pero, ¿cómo estamos en realidad? Es una realidad que estamos en esta meseta, que es, podríamos decir que es un pico meseta muy alto, de transmisión muy alta todavía. Yo sí quiero aclarar una cosa. Cuando hablamos de 501 desafortunados fallecimientos que existen en este momento, estamos hablando que son personas que se infectaron muy probablemente hace 2 semanas. O sea, es tiempo en que inician los síntomas, posteriormente inician los casos de gravedad, posteriormente ingresan a un hospital y todavía pasan algunos días antes de que ocurra esta triste situación. O sea que el que existan 501 fallecimientos no necesariamente nos está reflejando la transmisión de la enfermedad en este momento, sino de la semana pasada o la semana antepasada. Eso de ninguna manera minimiza la información que estamos recibiendo de esta cantidad de fallecimientos. Otros datos que tenemos que tomar en cuenta también es que los reportes para poder subir dependen de la confirmación del diagnóstico, y esta confirmación varía entre 72 horas, 5 días, y no es por el proceso propiamente del laboratorio, sino que hay muestras que se toman alejados, en municipios alejados, que todavía tienen que viajar hasta el sitio central para donde se encuentran los laboratorios en los estados para poder realizar la prueba. Y después estos se suben en una información de una plataforma. O sea, es complejo el sistema de información, pero hay que visualizar en todo el contexto. La conclusión es que sí, estamos en una transmisión alta y todos debemos seguir cuidándonos mucho. Estoy hablando particularmente en sitios como el Valle de México, la Ciudad de México, el Estado de México, que continúan con esta transmisión elevada, pero en una meseta que se ha mantenido ya por varios días. Es bien importante lo que nos dice doctora Celia Alpuche de las muertes ocurridas en las últimas 24 horas, que suman 501, pero lo que usted señala, hay que decirlo, ellas se contagiaron por lo menos 2 semanas antes, es decir, el virus tardó 2 semanas en matarlas, desafortunadamente. En este momento, podemos decir que sí, pues se está estabilizando, por lo que usted nos explica. Algunos de los datos que se muestran, por ejemplo, uno de los indicadores, hay varios indicadores que usan en la información que a ver, tenemos ahí un problema, a ver si se puede mover un poquito, doctora, a ver ahí, ¿puede hablar tantito? ¿Sí? A ver, ahí adelante, gracias. Sí, uno de los indicadores, por ejemplo, que se usa es lo que se llama el porcentaje de positividad, es decir, de todas las muestras que llegan a los laboratorios estatales de salud pública por entidad federativa en todos lados, en todo el país, cuántas de esas están saliendo positivas, es decir, si llegan pocas muestras de todas maneras, de cada 10, ¿y cuántas se hacen positivas? 4, 5, 6. Viendo ese porcentaje de positividad es una manera de ver qué tan estable, qué tan elevado está la transmisión de la enfermedad. Es decir, si de cada 10 muestras 5 son positivas, quiere decir que hay un 50% de positividad. Y si la semana pasada esto estaba en 30 y ha incrementado a 50, me está indicando, es una señal de que la transmisión de la enfermedad se está elevando. Lo que vemos en este indicador
muchos, es que podemos ver que ya llevan como 2 semanas o 3 semanas con porcentajes de positividad semejantes en el Valle de México. En algunos otros estados los porcentajes de positividad estaban disminuyendo y de pronto vuelven a incrementarse. Lo hemos visto, lo ha mencionado el doctor López-Gatell ya previamente, como ha estado ocurriendo, por ejemplo, en lo que se llama algunos picos o rebrotes de algo que empezaba a disminuir, como ha ocurrido en Tabasco o como se ha visto en Sinaloa o en algunos otros sitios. Entonces es muy importante el mensaje porque esto no termina acá, eso es lo que estamos hablando. Aun cuando hablemos de cierta estabilidad con transmisión elevada, lo que queremos es que esa transmisión elevada vaya cayendo cuando hemos llegado a esa meseta. Y no lo vamos a lograr si no seguimos las medidas de precauciones que debemos de tomar. Es decir, la única forma de dejar de darle un hábitat a este virus para que se siga reproduciendo es que no siga contagiando a más humanos. Entonces, la única forma en que no se sigan contagiando más humanos es seguir guardando la distancia. Es decir, aunque termine la jornada de sana distancia en hombre, es obvio que tenemos que seguir con medidas en esta nueva normalidad que ya nos las han indicado continuamente. Doctora, ¿quiere decir que las personas que fallecieron ayer, es decir, en las últimas 24 horas, según los reportes de la Secretaría de Salud, muchas de ellas se pudieron haber contagiado porque el Día de las Madres o el Día del Niño salieron a las calles violando todo lo que significa la sana distancia y el confinamiento? Ese dato como tal, como usted me lo está preguntando, yo no lo tengo. Es decir, lo que conocemos en estadísticas como un número duro. Pero para poder por las 2 decir semanas que menciona. Sí, esto puede ser una semana, pueden ser 10 días y pueden ser hasta 2 semanas. De que puede estar asociado a una mayor cantidad de contagios, es obvio que está asociado a una mayor cantidad de contagios. ¿Por qué esta mayor cantidad de contagios ocurrió? No podemos decir cuál es la razón. Esa es mi conclusión de la manera más responsable para contestarle a su pregunta. Ahora, ¿habrá el momento en que todos sepamos si en algún momento nosotros nos enfermamos de COVID-19 y jamás nos enteramos? Pero nos podrán decir, ¿usted ya se enfermó? Sí, mire, hay una gran discusión sobre la utilidad de lo que se llaman las pruebas serológicas, es decir, la respuesta inmune a la enfermedad, y que esta puede ser medida a través de anticuerpos, que hay de diferentes tipos, que es las que se conocen como IgG, IgA, IgM. El consenso internacional hasta este momento es que estas pruebas serológicas no son adecuadas para hacer el diagnóstico de fase aguda y que sí se están utilizando en diversos países, particularmente hablo de las que se llaman cuantitativas, es decir, las que se utilizan directamente del suero de sangre para utilizarlas en máquinas estandarizadas y en laboratorios con competencias, este tipo de pruebas para ver cuánta gente ya vio a este virus, y el ver este virus es medido a través de la presencia de anticuerpos. Ya se han hecho estas encuestas que se llaman de cero prevalencia, basados en poblaciones en España, en algunos sitios en Suiza, en algunos sitios en Estados Unidos y así sucesivamente. Y lo que nos dicen muchas de estas encuestas, por ejemplo la de España, es que a pesar de la intensidad que todos sabemos, porque lo vimos en los medios, lo hemos leído en documentos, de la transmisión de esta enfermedad en países como España, la seroprevalencia global en el país, en este análisis, solo fue del 5%. Y en algunos de los sitios de mayor transmisión, como fue la ciudad de Madrid, esto alcanzó de 13 a 15%. Entonces, es muy interesante, todavía tenemos que saber más de estas pruebas. Y cuando se utiliza para ver esta extensión de esta enfermedad, no es hacérselo a cualquiera o del 1 a 1. Hay que ver muchas condiciones, cómo se ha estudiado esta prueba,
qué datos nos da de sensibilidad, de especificidad para poder detectar lo que fue verdaderamente positivo o verdaderamente negativo, otros indicadores que se conocen como valores predictivos de las pruebas positivos y negativos. Y el problema es que existe una gran variabilidad de estos datos con los que contamos actualmente. Entonces hay que ser cuidadoso para no generalizar y decir cuál de estas pruebas puede tener una mayor utilidad y para qué, porque no todas estas pruebas han podido demostrar que la presencia de estos anticuerpos correlaciona con protección, es decir, el que yo tenga estos anticuerpos significa que no me volverá a dar la enfermedad si me enfrento al virus, o cuánto tiempo va a durar esta inmunidad que produzca el virus. O sea, es muy pronto todavía para entender todo este proceso inmunológico en este momento. Pero son verdades que van a ir cambiando con el tiempo conforme tengamos más información. Pues yo le agradezco muchísimo. Hay muchas preguntas que nos llegan del auditorio. Desgraciadamente no tenemos todo el tiempo, pero si nos permite, doctora, nos encantaría enlazarnos otra vez con usted el día de mañana o cuando usted disponga, porque nos están preguntando de las vacunas, sobre esta situación que ya, por ejemplo, la Universidad de Oxford va muy adelantado y dicen que para el otoño ya pueden tener una vacuna. Vaya, son muchas las preguntas que nos están llegando en ese sentido. Pero el tiempo nos come. ¿Podemos hablar con usted el día de mañana? Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias, doctora. Para servirles. Buen día. Buenas tardes. Es la doctora Celia Alpuche, directora general del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Por supuesto, siempre atendiendo las dudas de ustedes.